Sombras en el polígono. Por razones obvias no voy a escribir mi rango ni el sitio exacto de mi unidad, pero puedo asegurar que sigo dado de alta y que lo que voy a narrar consta en el parte de novedades del 22O, Batallón de Infantería. Todo ocurrió durante una rotación de vigilancia en el verano de 2019, cuando me asignaron a un pequeño puesto avanzado en la Sierra de Tamaulipas, a 10 kilómetros en línea recta del caserío Los Naranjos. La misión era impedir que los grupos delictivos retomaran un corredor que acabábamos de arrebatarles. Un camino de terracería, flanqueado por laderas cubiertas de encino y nubes bajas que, al atardecer, parecían tragarse la luz. Éramos 8 elementos viviendo en una construcción de tabla roca, sustentada por pilotes metálicos y rodeada por trincheras simples. Teníamos generador, radio HF, raciones para un mes y un perímetro de alarmas con sensores de ruptura. Las primeras noches transcurrieron sin mayor novedad. La rutina de siempre: guardia cada 3 horas, rondines cortos, bitácora precisa. El único ruido diferente al de los insectos era el lejano crujido de los árboles cuando la sierra respiraba humedad. La advertencia nos la dieron los compañeros a los que relevamos. Antes de subirse al HMMMW, soltaron la frase con la misma naturalidad con que enumeraban el número de garrafones. Si ven una figura junto al polígono de tiro, ignórenla. No se acerca más de 150 metros. Pensamos que exageraban, o que era una broma para los novatos de la rotación, así que nadie preguntó detalles. Mientras los focos traseros del convoy se perdían en la terracería, el silencio volvió a ocuparlo todo, pesado como bruma de madrugada. La primera aparición se dio en la noche 9. Me tocaba segundo turno de guardia, de 23:0 a 02:00. Desde mi nonecento, la casamata sur con la mira térmica, noté una silueta erguida en el linde del claro. No emitía calor. La pantalla mostraba un hueco negro como si absorbiera la temperatura ambiente. Pensé que era un error de calibración. Quité el ocular y observé a simple vista. Allí seguía, vertical y oscura, sin contorno preciso. Informé, por radio interna. Mi cabo subió al parapeto, enfocó con una linterna táctica de 1000 lúmenes y no consiguió iluminar ni texturas ni color. Fue un trago seco en la garganta. Nada más. La figura permaneció unos segundos y luego giró hacia el bosque. Un crujido de ramas marcó su retirada. Nadie disparó. El reglamento es claro. Sin hostilidad manifiesta, no hay fuego. Al amanecer, bromeamos para aflojar la tensión. Sin embargo, en la bitácora quedó asentado: posible civil observador, 00.27H, rumbo 130D, distancia aproximada 140 metros, sin respuesta, a voz alto. Escribí la línea con mi propia letra, y aún hoy reconozco el temblor mínimo que imprimieron mis nervios sobre el papel rugoso. La segunda noche sucedió algo peor. Lloviznaba, y el generador llevaba horas apagado para ahorrar diésel, así que la oscuridad era casi total. Faltaban 10 minutos para mi turno cuando un estruendo seco, un solo disparo, me levantó de la litera. Salí del módulo con mi fusil cargado y vi a García, el artillero junior, apuntando hacia el bosque. El cañón humeaba bajo la lluvia, menuda. Se le notaba pálido, respiraba entrecortado. Preguntamos qué había pasado. Contestó que la figura avanzó unos pasos dentro del perímetro, callada, como si flotara. Según dijo, le ordenó alto. Ella siguió. Entonces jaló el gatillo. Afirmó haber visto la bala cruzarla sin que se detuviera. No había sangre, no había huellas en el fango. Registramos el terreno con NVG, formamos rombo y rastreamos hasta Mía, 50 metros adentro. Nada, solo troncos mojados y olor a tierra abierta. De regreso inspeccionamos el cerco de sensores, ninguno roto. Se levantó un informe extraordinario y por protocolo, enviamos la novedad a la base regional. La respuesta fue escueta: mantener vigilancia, sin cambios de ROE. Los fenómenos se hicieron cotidianos.
Noches alternas, siempre después de medianoche, la sombra aparecía en el mismo rumbo. Nunca cruzaba el polígono completo, pero cada vez se acercaba un par de metros más, como midiendo el valor de los centinelas. En una ocasión escuchamos un silbido agudo que hizo vibrar las antenas metálicas. Pensamos en interferencia electromagnética, pero el equipo SIGINT portátil no registró señal alguna. Al otro día, hallamos marcas circulares sobre la Tierra, impresiones del tamaño de un casco, hundidas apenas un par de centímetros. No correspondían a botas ni a neumáticos. El ingeniero de armamento tomó fotografías. Al enviarlas por satelital se corrompieron todas. Dormir se volvió difícil. Entre patrullas alguien comentó que en Los Naranjos, años atrás, desapareció una patrulla rural completa y que el arzobispo de Ciudad Victoria bendijo la zona. Rumor de pasillo, tal vez, pero suficiente para enloquecer a cualquiera en un puesto tan aislado. A la semana 22 una peste a ozono quemado entró al campamento sin que soplara viento. Nos picaron los ojos y la garganta. 2 soldados vomitaron bilis. Fue el mismo momento en que la radio HF comenzó a emitir estática, con patrones rítmicos, 3 pulsos pausa, 3 pulsos pausa. Ninguno de nosotros sabía código Morse, pero el operador de comunicaciones juró que se trataba de la letra S repetida. Cerramos la puerta del módulo, clavamos crucetas de madera sobre las ventanas y nos distribuimos en turnos dobles. La paranoia alcanzó su punto máximo. La noche 30 horas antes del relevo, el generador falló de forma definitiva. Solo nos quedaban luces químicas. A las 02:17 retumbó un estrépito, como si algo hubiera caído sobre el techo de lámina. Salimos empuñando las armas. Nuestros pasos levantaban lodo frío. La sombra estaba a menos de 20 metros, inmóvil, más ancha que en avistamientos anteriores. Vi su contorno contra el fulgor verdoso de una barrita de emergencia. La negrura parecía absorber la luz hasta borrarla. Levanté el fusil, calibre .556, y el dedo descansó sobre el gatillo. No disparé. Algo, no puedo describir qué, me hizo sentir una certeza terrible. Cualquier proyectil sería inútil. Sin ruido, la silueta se disolvió en la penumbra, como humo al revés. Justo entonces, la frecuencia interna crepitó con una voz distorsionada, que repetía nuestras claves de llamada, una y otra vez, mezcladas con un lamento grave, mitad bestia, mitad ser humano. De allí en adelante, todo transcurrió rápido. Encendimos bengalas de iluminación. El cielo se tiñó de rojo y la lluvia fina parecía sangre diluida. No vimos nada entre los troncos. Al amanecer llegó el convoy de relevo. Quien iba al frente preguntó si habíamos escuchado los toques de corneta que resonaron en la sierra cerca de las 4. Negamos. Jamás tañeron instrumentos en nuestro campamento. Intercambiamos puestos, entregamos bitácoras, y antes de subir al vehículo, advertí al oficial entrante: si ve algo donde no debería haber nada, conserve la calma. Él asintió con un gesto que me recordó la misma incredulidad que tuve un mes antes. Regresé a la base principal con insomnio incurable. Durante las entrevistas post-misión, un psiquiatra militar me habló de fatiga extrema, de alucinaciones inducidas por aislamiento. Firmé el documento de confidencialidad y volví a servicio regular. Aún así, cada vez que me asignan un puesto en montaña siento un escalofrío entre los omóplatos. Lleno la mochila con más cargadores de los necesarios, aunque en lo profundo sé que ninguna munición sirve contra lo que habita allá arriba. Hace unos días recibí un mensaje cifrado de un amigo que ahora cubre el mismo sector. Solo ponía: 3 pulsos, pausa, 3 pulsos. No supe qué contestar. Apagué el teléfono y me quedé mirando la oscuridad del dormitorio. El silencio dentro del cuartel es diferente al de la sierra, pero cuando uno ha escuchado ese zumbido de estática, es imposible no imaginar que se cuela por los muros, tímido, buscando grietas para colarse en la mente. No pretendo convencer a nadie. Los informes oficiales hablarán de actividad irregular sin enfrentamiento directo.
La bitácora describe figuras sin calor detectable y disparos sin impacto balístico. Lo que no se archiva es el hedor, la sensación de vacío que se adhiere al uniforme, ni el terror que hace temblar el gatillo antes de apretarlo. Eso se queda en la piel, latiendo bajo la costra del recuerdo, listo para despertar cada noche, en que el viento arrastra el rumor de un silbido que no pertenece a este mundo. Frecuencia muerta. Era 2012 cuando me asignaron a una operación de reconocimiento en la franja selvática entre Marqués de Comillas y la frontera con Guatemala. Éramos 8 operadores con experiencia, acostumbrados a la oscuridad y a la presión. La orden era simple en el papel: ubicar una posible estación de retransmisión que el crimen usaba para abrir paso a sus cargamentos. Nada de capturas, nada de espectáculo, solo localizar, marcar coordenadas y salir antes del amanecer. Las cosas sencillas, en la selva, rara vez lo son. Avanzamos de noche, con la humedad pegada a la piel y el lodo tragándose las botas. La neblina bajó antes de la medianoche, espesa, pesada, como si respirara con nosotros. No era una bruma alta que flota sobre los árboles, era una bruma baja, pegada al suelo, que parecía arrastrarse por las raíces. La primera inquietud llegó cuando el bosque dejó de sonar. No grillos, no aves nocturnas, ni siquiera ese zumbido constante que uno aprende a ignorar. Solo el crujido de nuestras correas, los pasos marcados y la respiración a través del filtro. El hombre de punta levantó el puño. Alto. Un aroma metálico, ajeno, nos pegó en la garganta. Pensamos en sangre fresca, en un rastro reciente, pero no había cuerpos ni rastros de arrastre. Solo un claro mínimo y, en el centro, 3 marcas circulares en la tierra, como si hubieran apoyado una base de trípode. No eran recientes, la tierra ya había secado arriba, sin embargo, alrededor no había huellas. La selva siempre muerde lo que la pisotea, pero ahí no había sido nadie o, peor, había sido algo que no pesaba. Instalamos un punto de observación en una elevación baja, un lomo de roca cubierto de musgo. Se establecieron turnos. El primero se lo llevó el más joven del equipo, disciplinado, buen tirador, cero supersticiones. Entregó parte de situación por radio en el canal interno. Todo en orden, visibilidad reducida, sin señales de movimiento. Lo escuché con atención por costumbre, memorizando su tono. Había seguridad en su voz, ese temple que dan los meses en monte. Me dormí a medias, con el fusil abrazado y la mochila de almohada. Desperté con un chasquido de estática que me cortó el sueño a la mitad. El canal, supuestamente cerrado, vomitó un murmullo que no era español. No lo identifiqué como idioma, más bien como un conjunto de sonidos que se tragaban entre sí, graves y lejanos, como si alguien hablara dentro de una cueva. El joven volvió a transmitir y su voz, por primera vez, traía arena. Reportó sombras en la línea de árboles. No pedía apoyo, no pedía permiso, describía con frialdad. Fue lo último que dijo con esa frialdad. En el siguiente informe su respiración se cortaba. Aseguró que escuchaba pasos alrededor del puesto, pasos sobre hojas secas que no dejaban huella. Alguien le pidió que cambiara de posición y confirmara. No respondió. La radio cayó en un silencio espeso. El reloj marcaba las 3:17. Corrimos al puesto con linternas cegadas y visores. Solo estaba su fusil recargado contra el tronco, el cargador puesto, el seguro en fuego. El radio seguía encendido, con batería al 70%, pero el canal estaba muerto. Su mochila abierta mostraba un teléfono con la pantalla iluminada. Había grabado 3 notas de voz sin señal. Las reproducimos. En la primera decía que todo estaba tranquilo. En el fondo se colaba un rumor parecido al viento pasando por tubos. En la segunda mencionaba las sombras. Se escuchó otra respiración que no era la suya, más lenta y profunda. En la tercera ya no hablaba, solo aspiraba, temblaba la mano que sostenía el micrófono y al final sonó un golpe seco. Después, nada. Buscamos sin perder la formación. Hicimos un perímetro de 50 metros, luego de 100.
Nada. Ni marcas de arrastre, ni desprendimientos de tierra, ni una fibra de tela. En el lodo, sin embargo, había una sola línea de pisadas que no eran nuestras. Eran superficiales, como impresas en la primera piel de humus, y todas apuntaban hacia el centro del claro, no hacia afuera. Llegaban, pero no salían. A mitad del rastro, las huellas cambiaban de orientación sin girar. Lo advierto y me cuesta escribirlo, la punta del pie seguía hacia adentro, pero los talones apuntaban hacia atrás, como si la planta se hubiera invertido sin girar el cuerpo. Se decidió permanecer hasta el primer rayo, reportar al mando y evacuar en bloque. Para contener la ansiedad marcamos un círculo con tierra, ceniza de pastillas de alcohol sólido y sal de una ración. Nadie dijo que fuera un ritual, fue una medida de confort. Me tocó relevar. Tomé el mismo puesto, más por testarudez que por lógica. El aire estaba frío y denso, el vaho salía blanco. Miré el reloj, 3:41. Me acomodé, apoyé el fusil y cerré los ojos un segundo para escuchar, no para ver. Fue peor. Primero un zumbido leve, después la radio prendió sola con un destello verde. El canal interno se pobló de mi propia voz diciendo sin novedad. No era un recuerdo. Era mi voz, con mi timbre, dejando un parte que yo no había dicho. Me helé completo. El zumbido creció hasta parecer un latido dentro del casco. A la izquierda, entre dos ceibas, una silueta alta se recortó en la bruma. No caminaba, se deslizaba, como si alguien empujara un bulto suspendido con cuerdas invisibles. No tenía rasgos, el rostro era una mancha más oscura que la noche. Apunté. El punto del láser se perdió en el vapor. El ser se detuvo, inclinó la cabeza en un ángulo imposible y el bosque dejó de respirar. Disparé una sola vez. El fogonazo quedó flotando en mi retina y luego todo se apagó. No hubo retroceso en el hombro, no hubo olor a pólvora, no hubo eco. Solo una caída sorda que sentí en el estómago. Entré en negro. Me encontraron en posición fetal fuera del círculo, con el fusil paralelo al cuerpo y el seguro en seguro. Dicen que tardé en reaccionar, que apretaba la mandíbula como si masticara piedras. La radio marcaba 3:12, un horario anterior al reporte de desaparición. Mi reloj de muñeca, analógico, se había atrasado 17 minutos exactos. El teléfono del joven seguía en la mochila, pero las notas de voz ya no existían. La aplicación mostraba el espacio, el mismo tamaño de archivo, pero al reproducir solo se escuchaba el vacío, largo y continuo, como el interior de una botella gigante. Evacuamos en silencio con las primeras luces. Al bajar la cota recuperamos el ruido del mundo, pájaros, insectos, viento. Nadie se atrevió a decir que el bosque nos devolvía la vida. En la base se levantó el informe. Se cubrió con términos fríos lo que no entendíamos. Desaparición en acto de servicio, terreno inestable, condiciones meteorológicas adversas. Se solicitó rastreo con binomios y drones. No hallaron nada. Un mes después, el mando nos rotó. A algunos los cambiaron de zona, a otros los mandaron a cursos. Los de adentro sabemos leer esas decisiones, no era premio ni castigo, era una forma de dispersar una historia que no debía crecer. A veces, de madrugada, cuando el barrio se calla y los camiones dejan de pasar, la memoria me mete de vuelta a ese lomo de roca. No veo a la silueta, nunca la veo completa, solo la siento parada al borde del círculo, inclinando la cabeza sin huesos mientras mi radio se enciende y una voz idéntica a la mía repite un parte que no di. Lo peor no es el recuerdo, lo peor es el detalle que llegó después. Un operador que no estuvo con nosotros me escribió años más tarde. Contó que, en otra sierra, otro equipo escuchó en su frecuencia un audio viejo. La voz decía, con mi timbre preciso, que la zona estaba tranquila, sin novedad. Luego venía un susurro lejano, como viento en tubos, y un golpe seco que cerraba el archivo. El reloj de ellos, juraron, también se atrasó 17 minutos. Si algo aprendí es que hay lugares donde la realidad no manda, solo obedece. Zonas silenciosas donde el tiempo se dobla, los pasos se invierten y la voz se te desprende para caminar por su cuenta.
Ahí no hay enemigos que se puedan rodear ni blancos que se puedan fijar. Solo un terreno que traga, devuelve ecos, y a veces, para que no nos vayamos confiados, se toma prestado nuestro nombre para decir por la radio que todo está en calma. Nunca lo está. Nunca. Guardia Eterna. Tenía 27 años cuando nos mandaron a la Sierra de Petatlán, Guerrero, en 2014. De mi vida civil quedaba poco, una foto arrugada en la cartera y el recuerdo de dormir sin sobresaltos. Aquel operativo fue de esos que se reportan como exitosos en un parte frío y breve. Para mí empezó y terminó la misma noche, pero siguió respirando dentro de mí todos los días después. El objetivo era un campamento pequeño bajo una enramada, escondido entre encinos bajos y laderas erosionadas. Éramos 8, avanzando a paso de gato, con la humedad pegada a la cara y el olor de la tierra caliente subiendo desde el barranco. El punto de entrada quedó marcado por una roca con pintura azul, a partir de ahí solo señales de mano y la respiración contenida. La luna estaba alta pero tímida, metida en una sábana de nubes. El primer fogonazo nos agarró en cuclillas. Respondimos. Yo me moví por el flanco izquierdo, buscando el ángulo para cortar el fuego de respuesta. Todo duró menos de 4 minutos. Después llegó el silencio espeso que solo se oye cuando la adrenalina se retira y deja espacio al temblor. En el suelo, entre costales y una hielera con botellas, quedó un tipo delgado, la camiseta pegada por la sangre que le brotaba del abdomen. Tenía los ojos muy abiertos, como si tratara de memorizar los rostros de todos. No pedía ayuda. No insultaba. Sonreía. Me quedé a 2 pasos, cubriéndolo mientras el resto limpiaba el sitio. El hombre me sostuvo la mirada con una calma sin sentido en ese momento. Respiraba en ráfagas cortas. Movió apenas los labios. No lo escuché claro, pero supe que habló. Fue un murmullo que me buscó por dentro, como si se metiera por el oído y se instalara directo en el pecho. No fue una amenaza grande ni un ruego pequeño. Fue una promesa. Lo supe por el escalofrío que me subió por la nuca. Minutos después, cuando me tocó asegurar el área, encontré la misma sonrisa dibujada en su cara vacía, como si hubiera muerto satisfecho de haber dejado algo plantado. Regresamos al cuartel de Zihuatanejo al amanecer. El parte se escribió sin adjetivos. Dormir, decían, era prioridad. Me duché rápido, comí sin sabor y me dejé caer en la litera. En cuanto los párpados pesaron, lo escuché claro, como si alguien me hablara desde el metal de la cama, nos veremos pronto. Me senté de golpe, el corazón golpeando. No había nadie. Afuera, los perros de los vecinos ladraban a nada. El cuerpo aguanta lo que le piden, hasta que cobra. La segunda noche traté de ignorarlo. Me puse los audífonos sin música, solo para sentir algo en los oídos. Cerré los ojos. La frase llegó de nuevo, más cerca, pegada a mi respiración. Nos veremos pronto. Abrí los ojos y en la esquina del dormitorio, entre sombras, estaba parado. La misma camiseta manchada, el mismo hueco oscuro en el abdomen, la misma sonrisa quieta. No se movía. No cambiaba la expresión. No parpadeaba. Me levanté con torpeza, prendí la luz, revisé entre literas. Nada. El zumbido del foco fue lo único que me contestó. La tercera noche no hubo aparición. Hubo peso. Desperté con el pecho enterrado bajo una losa invisible. El aire se volvió cuchillo. Intenté mover los brazos y sentí las manos atornilladas a la sábana. Algo se acercó a mi rostro con un olor a hierro viejo. No lo vi, pero lo supe cerca, encima, respirándome con calma. Alcancé a pensar que así se siente el miedo cuando deja de ser emoción y se convierte en algo físico, pesado, inevitable. Cuando pude incorporarme, las luces de los pasillos ya estaban prendidas y el amanecer pintaba de gris el patio. Fui al baño tambaleando. En el espejo se marcaban 4 sombras violáceas en el cuello, la forma precisa de unos dedos. Había sudor, sí, pero las marcas no eran imaginación. A partir de ahí dejé de dormir acostado.
Hice guardias extras sin reportarlo, me ofrecí para cada ronda nocturna, me quedé en las azoteas mirando hacia la bahía. El cansancio se convirtió en un modo de vivir. Caminaba con el café ácido en el estómago y una vibración constante en los párpados. A veces lo veía de reojo, recargado en una puerta, sentado en una silla vacía, reflejado en una ventana. Cuando volteaba de lleno, ya no estaba. Cuando no volteaba, podía sentir su paciencia. Una noche, a las 3:17, lo anoté en mi libreta por impulso, como si registrar la hora le quitara fuerza. Detrás de la caseta de vigilancia, el aire cambió de temperatura en segundos, del tibio de la costa al frío de hospital. Las palomas que duermen en el techo se alborotaron sin motivo. Sentí que alguien me observaba desde muy cerca. No mire, pensé. No le regales tus ojos. Aguanté quieto, pero el cuello se me inclinó solo, como si una mano invisible me lo empujara. No lo vi, aunque sabía que estaba a un paso. Escuché, en lugar de eso, el mar a lo lejos y, encima del rumor, un susurro plano, sin saliva, sin garganta, nos veremos pronto. La frase no amenazaba. Aseguraba. Era la hora exacta en la libreta y una línea temblorosa debajo. Empecé a notar otra cosa, un olor que aparecía en los lugares donde me había quedado quieto mucho rato. No era humedad ni pólvora. Era sangre seca. Lo olí en el comedor cuando me detuve frente al fregadero. Lo olí en la bodega de equipo, apenas abrí la puerta. Lo olí en mi casco al ponérmelo. A veces también aparecía tierra suelta en el piso, como la del barranco donde lo encontramos. La barrí en silencio, como si moverla pudiera apagar el rastro. No conté nada. En el ejército casi nadie confiesa temores que no se arreglan con un vendaje. En el fondo, yo mismo no quería escucharlo en voz alta. Me aferré a la rutina. Quise convencerme de que era el estrés encarnado. Pero el estrés no deja huellas moradas. El estrés no huele. El estrés no se sienta frente a ti, te mira sin parpadear y aguarda a que cierres los ojos para acercarse. Pedí una licencia por asuntos familiares. Inventé una enfermedad. Firmé papeles con manos que me sudaban y el mismo día subí a un autobús hacia San Luis de la Paz, Guanajuato, mi pueblo. Imaginé que el mar quedaría lejos, que el cerro sería otro, que el silencio de mi cuarto sería mío de nuevo. Al abrir la puerta, una ráfaga helada me pegó en la cara. Mi madre había dejado un rosario en la cabecera, un vaso con agua y una vela que no prendí. El cuarto olía a limpieza y, debajo, a hierro. Esa noche no intenté dormir. Me senté contra la pared, con las rodillas recogidas y la libreta en la mano. A las 01:12 el foco hizo un leve parpadeo. A las 2:41 la perra del vecino empezó a gemir como si la regañaran. A las 3:13 se oyó un roce en el pasillo, algo arrastrándose con paciencia. Escribí cada minuto para no sentirme inútil. A las 3:17, la misma hora de la caseta, el vaso con agua vibró. No había viento. La puerta estaba cerrada. La superficie del agua dibujó ondas pequeñas. En el borde del vidrio apareció una mancha rojiza, como si un dedo húmedo la hubiera rozado. Levanté la vista. Lo vi en el espejo del armario, de pie, atrás de mí, la cabeza ladeada, el abdomen abierto, la sonrisa intacta. No volteé. Mantuve la mirada en el espejo hasta que el parpadeo me venció. Cuando abrí los ojos, el espejo estaba vacío, pero el agua del vaso seguía temblando. No volví a ser el mismo. Aprendí a dormir sentado en tramos de 10 minutos, con un cuchillo de cocina en la mano, ridículo tal vez, inútil cegaramente. Aprendí a reconocer el sonido de sus pasos, ese roce sin peso. Empecé a escuchar su frase en lugares absurdos, el motor de la licuadora, el goteo del tinaco, el rumor de los tráilers en la madrugada. Si me alejaba, él encontraba la manera de acercarse. Si me acercaba, se volvía humo para sentarse junto. Nunca se iba. Nunca me tocaba de día. Solo esperaba la hora exacta, como un reloj que ha decidido que mi vida se mida en vigilias. No busqué ayuda espiritual. No intenté rezos ni limpias. No porque no crea,
sino porque entendí la lógica de su promesa. No quería que me arrepintiera, quería que me cansara. Quería que cada noche contara como una bala más, lenta, constante, inevitable. No pide nada. No amenaza. No negocia. Se limita a estar, a recordar, a poner el peso en el pecho cuando parpadeo demasiado lento. He escrito estas líneas sin esperanza de cura. Las escribo como quien deja un parte final para que alguien entienda el motivo de su rostro demacrado y sus ojos rojos. Si alguna vez encuentran esta libreta, verán siempre la misma hora subrayada. Hoy también la subrayaré. Son las 3:16 y el vaso ya vibra. Falta un minuto. Huele a hierro. La casa está en silencio. Afuera nadie pasa. Adentro, él sonríe. Sé que se acerca. Sé que no tengo que decir nada. Él cumple lo que promete. Nos veremos pronto. Juego sin rostro. Yo estaba en servicio activo en 2013. Nos mandaron a la Sierra de Songolica, Veracruz, a una fase de supervivencia y rastreo nocturno. 12 elementos, 4 noches, silencio absoluto, racionamiento y desplazamientos cortos entre barrancas. Era protocolo, montar un campamento bajo pinos jóvenes, establecer puestos alternos y movernos cada madrugada para no dejar patrón. Llevábamos radios encriptados, brújulas de respaldo, raciones frías y lo justo para no llamar la atención. Nos advirtieron de neblina densa, de terreno quebrado, de víboras. Nadie mencionó lo otro. La primera noche el frío se pegó como humedad de pozo. La niebla cayó temprano y se enroscó en los troncos con una calma que no parecía natural. Me tocó segundo turno de guardia, de 1 a 3. Alrededor se oía la sierra respirando, hojas, un coyote muy lejos, el golpeteo de alguna rama suelta. Y, de pronto, un sonido que no encajaba. No eran pasos grandes. Era un correteo leve, como de pies chicos sobre hojarasca húmeda. Levanté el arma y marqué perímetro. No vi figuras, solo sombras que parecían apretarse entre los troncos. Luego se escuchó un tintineo breve, metálico, como si una canica golpeara otra dentro de un frasco de vidrio. El estómago se me apretó sin razón. Anoté el incidente en mi libreta y no dije nada al relevo. Nadie quiere ser el primero en sonar nervioso. Al amanecer faltaba un machete. El que estaba clavado en un tronco para hacer cuñas había desaparecido sin huella. Ni marcas de arrastre, ni su filo en el suelo. Lo buscamos un rato hasta que el jefe de equipo cortó el tiempo perdido. No íbamos a llenar el informe con chismes. Reorganizamos cargas y cambiamos de sitio. A mediodía, el viento trajo un olor rancio, un dulzor agrio que nos hizo fruncir la nariz. Olores a animal muerto suben distinto, más caliente, este venía frío, como estancado en la niebla. Ninguno comentó. La segunda noche los radios empezaron con estática. Al principio pensé en humedad en conectores. Luego, entre el ruido, se metió algo que no era voz clara, pero tampoco fondo. Una cadencia. Una especie de cantadito infantil, cortado, como si alguien tarareara desde abajo del agua. Le bajé volumen, cambié canal, se coló en todos. Se oyeron risitas cortas, apagadas, más cerca que el tarareo. En mi turno atisbé 2 siluetas pequeñas detrás del helechal. No tenían bordes firmes y sin embargo su altura era la de un niño de 6 años. Me quedé inmóvil. Si daba un paso, las perdía entre la niebla. Parpadear fue suficiente para que se disolvieran. Al regresar al campamento faltaba una mochila de raciones. No había pisadas de bota. Tampoco de animal. Solo nuestra tierra pisoteada, sudada, como si en la noche el suelo se hubiera calentado bajo pies ajenos y luego se enfriara de golpe. Nadie bromeó. Nadie acusó. Para la tercera noche la tensión ya era un olor más. El frío entró antes y la niebla se puso más pesada, como lana mojada. Decidimos encender un foco de luz roja dentro de una lona para no revelar posición, aunque el plan decía oscuridad total. Estábamos en formación de herradura, armas seguras, cada quien con su sector.
A las 2:17, según mi reloj, la risa regresó. No venía del radio. Rodeó el campamento en un semicírculo perfecto. No era risa de alegría, sonaba a imitación, a garganta que repite un gesto sin entenderlo. La piel de los antebrazos se me erizó tan fuerte que el vello dolió. Entonces los vimos. Primero 5, luego 10, después una docena. Pequeñas figuras pálidas entre las cañas, descalzas, ropas pegadas como costras de barro seco. Ninguna tenía cara. Donde debían ir ojos y boca había piel lisa, tensa, reflejando apenas el rojo tenue de nuestro foco. Se quedaban quietas, con la cabeza ladeada, como si olfatearan. Uno de los compañeros, Reyes, respiró con ruido, la máscara de niebla le vibraba en la válvula. Una figura giró su no rostro hacia él. Las otras, al mismo tiempo, repitieron el movimiento. En bloque. No dimos un paso. Nadie disparó. Sabíamos, en alguna parte del cerebro que no razona, que eso no se debía romper. El círculo duró lo suficiente para que el corazón se me cansara. Las figuras empezaron a deslizarse en silencio hacia atrás, no caminaban, retrocedían como si la niebla las jalara con hilo fino. Cuando la última se fundió con los troncos, el aire se volvió pesado, sin viento. El foco parpadeó. Y algo agarró a Reyes por los tobillos. El jalón lo tumbó de espaldas. No vimos manos ni cuerda. Solo su cuerpo arrastrándose por sí mismo hacia el corte oscuro entre dos encinos. Reyes pateó, arañó la tierra, nos miró con los ojos demasiado abiertos. Los sujetamos 3, yo del arnés, otro de las axilas y el jefe de equipo de la correa del chaleco. Lo que lo jalaba era más fuerte. Sentí el tirón en los tendones de mis hombros y un dolor eléctrico en el codo. En la grieta apareció una claridad tenue, no luz, una especie de reflejo de agua a medianoche. Y dentro de esa claridad se insinuó otra cosa. No era un niño. Era alto, demasiado delgado, brazos muy largos, la cabeza sin rasgos pero con una hendidura vertical donde debería ir la boca, latiendo, abriéndose apenas como una grieta húmeda. No tenía ojos, tenía huecos negros como panales vacíos que, aún así, sentí sobre nosotros. Disparamos al suelo, a los costados, al aire encima, buscando ruido, presión, lo que fuera que rompiera el tirón. El estampido rebotó contra la barranca y me hizo zumbido en los oídos. Aquello no sangró. Soltó un chillido grave, sentido más que oído, que bajó por el estómago como náusea, y la fuerza se cortó de golpe. Reyes se quedó inerte, temblando. Lo cargamos entre 4, recogimos lo mínimo y nos retiramos a la ruta de emergencia sin mirar atrás. Las risas nos siguieron a cierta distancia, quedas, obstinadas, hasta que el sonido de un arroyo nos cubrió. Llegamos al punto de extracción al amanecer, pálidos, con barro hasta el pecho y las manos entumidas. El jefe de operación nos miró uno por uno y no preguntó. Al médico le tembló poquito la voz al ordenar suero y monitoreó para Reyes. En el parte oficial se cerró como suspensión por condiciones meteorológicas y falla de equipo. Nos mandaron a descansar 48 horas. A Reyes lo dejaron internado. Repetía, con voz tan baja que había que arrimar la oreja, una sola frase: quieren que juegue, pero no debo voltear. Días después, la S-2 nos compartió un antecedente. En los 80, un deslave arrastró una escuelita rural en esa ladera. 3 niños quedaron desaparecidos y el sacerdote del pueblo subió a velar a los muertos que pudieron recuperar, pero los que no aparecieron jamás no tuvieron velación. Un viejo del pueblo decía que el monte guarda lo que no se nombra y lo devuelve cambiado. Que las almas sin despedida pierden la cara primero, y luego el nombre, y luego el hambre por comida, hasta que solo les queda hambre de compañía. Nadie quiso firmar nada de eso. Quedó en voz baja, en pasillo, en mirada que no te sostiene mucho. Nunca volvimos a esa zona. A Reyes lo dieron de alta con diagnóstico de trastorno de ansiedad y un posible evento disociativo. Regresó al servicio, pero ya no dormía en oscuridad total, dejaba prendida una lámpara de cuello. Yo me reí por compromiso y me compré otra igual. La primera noche que regresé a la barraca,
ya con el cuerpo cansado que al fin se suelta, escuché dentro del sueño un golpecito de canicas. Abrí los ojos con el corazón atorado y vi, debajo de mi litera, un rastro de lodo como de dedos pequeños marcados a medio camino, 5 huellas diminutas que se interrumpían en seco. Barrí al amanecer. Nadie dijo nada. Desde entonces, cuando me toca guardia en lugares húmedos, siento que la neblina trae pasos que no pisan. Evito mirar entre 2 troncos cuando la luz es roja, y si por radio se filtra una risa que no viene de ningún canal, bajo el volumen, cierro la libreta y cuento de memoria, despacio, los nombres de mis muertos. Me aferro a sus nombres como a un hilo. Allá arriba hay algo que se alimenta de los que se quedan sin uno. Y uno no puede permitirse perder la cara. No en la sierra, no de noche. Nunca. La puerta de sal. Yo estuve ahí, y si alguien quiere llamarme mentiroso, que lo haga. Lo único que sé es que desde esa noche no puedo dormir sin dejar una luz prendida y sin comprobar que la puerta del cuarto quedó trabada 2 veces. Fue en 2012, Costa Chica de Tamaulipas, al norte de la pesca, terreno plano, matorral salado, aire húmedo que pica en los pulmones. Nuestro pelotón había rotado a la zona por reportes de trasiego y personas levantadas. Inteligencia marcó un punto, una hacienda abandonada a 3 kilómetros de la laguna, muros de cal, techos hundidos, un aljibe seco en medio del patio. Le decían la casa de sal porque, decían, la brisa del golfo la cubría de costra blanca cada madrugada. Para nosotros era solo un objetivo con coordenadas. Despegamos a las 22:10 en 2 Black Hawk. Inserción rápida, perímetro con NVG, FX05 en condición 1, radios cifrados. No hubo contacto. Ni un tiro al aire, ni perros, ni centinelas. Eso fue lo primero que apretó el estómago. Un sitio de esos nunca está vacío. A alguien se le ocurre mover algo y en minutos llega medio batallón de halcones. Pero no. Silencio, mareas viejas, zancudos. El jefe dispuso avance en L, yo en punta izquierda. Puertas abiertas, cuartos con muebles rotos, ollas oxidadas, botellas de vidrio con restos de parafina pegada a las paredes. Olor a cera muerta, humedad rancia y algo más que no identificamos al principio, como cobre caliente. Llegamos al corredor principal. En el extremo, una puerta gruesa, reforzada con placas y herrajes nuevos. No combinaba con el resto del abandono. Pintada de un rojo apagado, cuarteada por el salitre. Candado industrial. El jefe me miró y no hizo falta la orden. Pulí el cerrojo con cizalla, uno en seguridad detrás de mí, otro cubriendo retaguardia. Al tirar el candado, el olor salió a golpe, sangre vieja, vísceras podridas, grasa quemada. Uno de los muchachos bajó la cara para no vomitar. Abrimos. Entramos. No era un cuarto común. Era más bajo que el resto, como si hubieran cavado el piso. El techo estaba cruzado por vigas y cadenas, en cada cadena, ganchos. En las paredes, símbolos torpes pintados con manos sucias, cruces al revés mal trazadas, círculos deformes, letras que no eran letras. Había velas negras clavadas en platos de aluminio. Algunas seguían encendidas, llamas cortas que no parpadeaban aunque corría corriente por las ventanas rotas. En el centro, un bloque de concreto con marcas profundas, surcos de cuchillo. Alrededor, manchas oscuras, charcos secos, costras. Reconocimos restos de cabras, gallinas y algo que no voy a describir con detalle. Suficiente para entender que ahí pasaba gente y no salía. A nadie le gusta aceptar que el miedo tiene peso. Pero ese cuarto lo tenía. Era más difícil respirar adentro, y no por el olor. El aire se sentía apretado, como si el sitio estuviera lleno de alguien que no veíamos. El jefe marcó aseguramiento del recinto, reportar y esperar indicaciones. Apenas pegó el PTT, la radio se convirtió en una olla de interferencia, chisporroteos, un crujido como de vidrio, luego un murmullo que parecía venir de otra frecuencia. No era voz clara. Eran varias, superpuestas, como si reprodujeran un audio al revés.
Ninguno contestó. Probamos frecuencias de contingencia. Nada. Solo estática y esos murmullos, pegados al fondo. Ya no pienso si fue error o instinto, pero avanzamos más. El aljibe. En la esquina del cuarto había una trampilla con bisagras nuevas. Se veía el rejuego reciente de herramientas. La levantamos entre dos. Un soplo frío nos subió por la cara, un frío que no correspondía al clima. Apuntamos hacia abajo. Escaleras de piedra, humedad fresca, una línea de sal derramada en los bordes, como un perímetro. No me gusta la sal en los umbrales. En los pueblos la ponen para que no entre lo que no debe entrar. O para que no salga. Descendimos. El ruido cambió. Arriba, el aire apretaba, abajo, vibraba. Sentí el casco vibrar sobre las sienes, como si un motor lejano estuviera encendido. En el fondo, un pasillo corto y una bóveda pequeña, apenas 2 metros de altura. Ahí el olor era insoportable. Había recipientes de barro con restos de grasa solidificada, fotos pegadas con velas derretidas, rostros de gente que no conocíamos, ojos rayados con marcador. Vimos prendas de mujer, pulseras, huellas de manos de niño marcadas con algo oscuro. Sobre la pared del fondo, alguien había pegado una plancha de metal y con un clavo había grabado algo que no era español. Las líneas torcidas, profundas, como hechas con una desesperación paciente. Luego ocurrió lo que nadie quiere creer. Una gota cayó sobre mi mejilla. Toqué. Era tibia. Miré arriba. La bóveda tenía grietas cubiertas con sal, muchas capas de sal apisonada. Y entre la sal, humedad que no debería existir en un techo que da a un cuarto seco. Otra gota en el dorso de la mano. Cobriza. Se escuchó un quejido. No de garganta, sino de metal viejo. Las cadenas de arriba se movieron, lo supimos por el golpe seco que viajó por los muros. El jefe marcó salida inmediata, escalón por escalón, en orden. Subimos. Al abrir la trampilla, la puerta roja estaba cerrada. No solo cerrada, trabada desde afuera. La probamos a culatazos. No se dio. En ese encierro, las velas no parpadeaban, pero las sombras cambiaban de lugar. Se alargaban hacia nosotros sin que el cuerpo que las proyectaba se moviera. El de la retaguardia empezó a hiperventilar. Le tomé el chaleco para traerlo a tierra. Sentí el Kevlar helado, como si hubiera estado en hielo. La radio volvió a chisporrotear. Entre el ruido, algo se acomodó en una palabra reconocible: fuera. No era voz de los nuestros. Era una voz sin peso, sin aire. Más que sonar, raspó. El de comunicaciones cargó la antena al hombro y subió el equipo a máxima potencia. Hubo un golpe de estática y, por un segundo, la luz del cuarto se hizo más intensa, como si la corriente hubiera pasado por las mechas. Al mismo tiempo, las cadenas del techo se tensaron todas a la vez. No las vi moverse, las encontré tensas. El sonido fue un quejido conjunto, grave, que me pegó abajo del estómago. El jefe no repitió orden. Disparamos contra la chapa. 3 ráfagas, patadas, hombros. Nada. El cuarto nos respondió con otro sonido, pasos arriba, lentos, arrastrados, caminando en círculo. 1, 2, 3. Se detenían sobre nuestras cabezas y reiniciaban. El de la punta sacó una granada de fragmentación. La colocó en la bisagra de la puerta y su mano titubeó un instante. El jefe asintió. Retardador, culata al piso, cubrir. La explosión nos dejó zumbando. La madera saltó en astillas, el humo se metió a los pulmones, las velas no se apagaron. Subimos entre polvo y sales despegadas del techo. Afuera, el corredor estaba vacío, pero el aire era otro. Más frío. Más limpio. Y sin embargo sentí que nos miraban desde algún punto donde no te caben ojos. Corrimos hacia el patio. El cielo estaba bajo, nubes sin luna, la costra de sal en las paredes parecía sudar. Un murmullo nos siguió hasta el portón. No era viento. Era ese crujido seco de radio,
pero sin radio. Lo traíamos adentro del casco, en los huesos. Abordamos las camionetas, encendimos con luces cortas. Al salir al camino, el jefe pidió estado de fuerza. Todos íbamos, pero uno no respondía. Iba sentado a mi lado, casco inclinado, manos colgando. Le hablé por su nombre. Volteó, los ojos abiertos, el cuello marcado de rojo alrededor, como si le hubieran apretado un cordel. Respiraba, pero apenas. Llegamos a la base en 20 minutos que se hicieron 2 horas. Esa madrugada murió en urgencias. Paro cardiorrespiratorio, dictamen frío. El médico me preguntó si había consumido algo. Le dije que no. Me quedé viendo esa marca en su cuello. No eran dedos. No era cuerda. Era un círculo perfecto, como una línea de sal quemando la piel. El informe oficial habló de inmueble abandonado, indicios de actividades delictivas, sin presencia de objetivo, sin detonaciones de arma de fuego dentro del recinto. A la casa de sal le metieron maquinaria al día siguiente. La tiraron hasta dejarla en pie como un colmillo roto. El aljibe lo rellenaron con grava. Eso nos contaron. Nosotros no volvimos. Semanas después, en la madrugada, me despertó el sonido de una radio. No tengo radio en mi departamento. Era ese mismo chasquido seco, pegado a la pared, del lado del closet. Me levanté con el corazón desacomodado. El foco del pasillo parpadeó. Al acercarme, vi sal regada en la ranura inferior de la puerta, una línea finita como la que encontramos en la trampilla. No la coloqué yo. No tengo sal en casa. Me quedé parado sin respirar. Del otro lado, algo caminó despacio y se detuvo exactamente donde yo estaba. No intentó abrir. No dijo nada. Solo estuvo ahí. Desde entonces evito la costa. Evito el olor a cera. Evito tirar sal en la mesa. Algunos del pelotón pidieron su baja, otros se fueron a otra zona. A veces hablamos entre nosotros y fingimos que fue un episodio de estrés, un golpe de gases, un engaño del olor y de la noche. Luego, cuando se hace silencio en la llamada, los dos sabemos que no lo creemos. Hay lugares que se sostienen de la gente que entra. Y hay puertas que no cierran aunque las derribes. Yo no soy supersticioso. No lo era. Ahora, cada vez que un foco parpadea, me quedo quieto, escuchando. Si oigo el crujido de radio, me acerco a la puerta, reviso que la línea siga ahí, bien pareja. Y no la cruzo. Porque aprendí tarde que la sal no solo detiene lo que quiere entrar. También recuerda lo que dejaste salir. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.